Desde la Fundación Universitaria del Área Andina, con sede en Pereira, y desde el Programa de Derecho y Ciencias Jurídicas, presentamos la historia del Imperio de los Incas, un trabajo realizado para la asignatura Historia del Derecho, bajo la coordinación de la docente Astrid Milena Calderón. Hola, soy Erika. Hola, soy Etna. Hola, soy Daniel. Hola, soy Merce. La historia de los incas está llena de leyendas y misterio. En este video vamos a conocer la epopeya de este pueblo, que dominó una enorme región. A continuación, los llevaremos a conocer la historia del pueblo inca, su ubicación geográfica, su sistema social y sistema jurídico, y el gran legado que este imperio le dejó a la humanidad. En la mayor cordillera del continente americano y una de las más importantes del mundo, con un promedio de 4.000 metros de altura, se encuentra la imponente cordillera de los Andes, la cual recorre desde la Amazonía hasta el mar, desde Colombia hasta Chile, atravesando a Argentina, Ecuador, Bolivia y Perú. Aquí se desarrollaron varios pueblos, varias culturas, pero uno que se destacó entre todos fue el pueblo inca, o mejor llamado el Gran Imperio Inca. ¿Quiénes fueron los incas? Cuenta la leyenda que Inti, el dios Sol, le pidió a su hijo Ayarmanco que se encargara de venir a la tierra a civilizar a los seres humanos. Ayarmanco junto a su mujer Mamaollo surgieron de las profundas aguas del lago Titicaca, acompañados de una barra de oro en sus manos. El mensaje de su padre Inti era que esa barra les mostraría el lugar adecuado para fundar el gran imperio. Después de andar y andar, notaron que la barra se había sumergido en el cerro Guanacuare, lo que les hizo pensar que esa era la señal que estaba buscando. Y fue entonces cuando fundaron la ciudad de Cusco, la cual fue el centro del imperio y cuyo significado quiere decir el ombligo del mundo. Los incas fueron un gran imperio y una cultura precolombina que se desarrolló en la zona andina. Los incas eran politeístas, pero tuvieron como dios principal al sol, simbolizado por el inca o gobernador. El idioma oficial fue el quechua, pero los pueblos conquistados podían emplear su dialecto para comunicarse. La economía incaica se basaba en la agricultura. Sus cultivos principales eran la papa y el maíz, aunque también sembraban otras variedades de vegetales, como los porotos, zapallos, calabazas, quinoa, algodón, maní y guayaba. La ganadería estaba constituida por llamas y otros animales que, además de otorgar productos como la leche, carne y lana, eran empleadas para el transporte. A pesar de la extensa red de caminos que atravesaban por todo el imperio incaico, el comercio no tuvo un gran desarrollo. No se conocía la moneda, por lo que la manera en que se pagaba era mediante el trabajo o el trueque. Por su parte, la función del inca gobernador era la de organizar a la población para la obtención de los recursos, la celebración de los rituales, el establecimiento de alianzas y la declaración de guerra. Conozcamos un poco de la historia del pueblo inca. El Estado inca fue la organización política, económica
militar y cultural más extensa del continente americano. De haber sobrevivido el Imperio Inca hasta nuestros días, las ciudades como Quito, Guayaquil, Trujillo, Lima, Cusco, Arequipa, La Paz, Potosí, Salta, Viña del Mar y Santiago de Chile seguramente estarían dentro de su territorio. Se calcula que su población fue de unos 12 y 30 millones de habitantes. La red de camino construido fue cerca de unos 20.000 kilómetros. El nombre con el que los incas denominaban su territorio era Tahuantinsuyo. Cusco fue el centro político y ceremonial del Estado Inca. El Imperio Inca fue efímero con relación a otros imperios. Se desarrollaron por menos de 100 años, pero ese tiempo fue suficiente para consolidar una expansión territorial inédita en el continente. Conviene subrayar que a lo largo y ancho los incas construyeron obras de infraestructura militar, ceremonial y productiva, muchas de ellas de naturaleza monumental y otras inexplicables y enigmáticas como Machu Picchu. Hacia el año 1200, Cusco había dejado atrás su condición de población rural y bajo el liderazgo de Manco Inca iniciaron sus primeras conquistas en las regiones aledañas. A mediados de 1400, los incas habían sometido a un importante número de poblaciones y así comenzaban a dibujar su propia leyenda. Para ellos fue necesario la impronta de un hombre legendario. Pero ¿quién fue el hombre legendario del Imperio Inca? El gran Pachacútec Inca Yupanqui fue el legendario del Imperio Inca. El significado de su nombre hace referencia a quien transforma el mundo. Pachacútec fue quien llevó a los incas a su victoria definitiva en contra de los chancas, un grupo étnico proveniente de Ayacucho. El emperador Pachacútec fue un gran soberano, fue el verdadero organizador y creador del imperio que se denominaría Tahuantinsuyo. Fue el noveno gobernante inca. Pachacútec fue quien recibió el mandato divino para ser el soberano de todos los incas. Con él nace el imperio y la dinastía de los hijos del sol. Fue este legendario quien unificó a las poblaciones vecinas y comenzó una serie de guerras que ampliaron las fronteras del imperio inca. Sistema social inca. La sociedad inca fue clasista. ¿Clasista? Sí, clasista, es decir, estaba dividida en clases sociales. Los habitantes del imperio no eran iguales. Existieron tres clases sociales. Por un lado teníamos la realeza, la nobleza y el pueblo. La realeza constituida por el inca, su esposa y el auquí, príncipe heredero. Ellos constituían una verdadera aristocracia, pues tenían en sus manos todas las funciones estatales y todos los privilegios. La nobleza estaba conformada por la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio del imperio inca. El pueblo, compuesto por el hombre común, los colonizadores, los yanaconas, quienes eran los súbditos del inca, y los piñas o prisioneros de guerra. La condición de yanacona era hereditaria, por lo que se presume que existía una forma de trabajo forzado. Sistema jurídico. El imperio inca estaba regido por normas y leyes.
lo que constituyó un verdadero derecho. Pero este derecho no estaba escrito en unos códigos, era un derecho impuesto por la costumbre y era traducido por la misma población imperial. Su organización política era la siguiente: el Inca, soberano Tahuantinsuyo, era entonces el instaurador del orden, de la ley y por ende del derecho, con facultad extrema para diseñar la forma de vida de los demás, incluso en sus detalles más primarios, como el de qué comer y cómo vestirse. El Inca se instala como signo y símbolo de orden, como significado universal y divino, como ley que domina el orden natural, como posibilidad de existencia de forma más organizada de convivencia y saber. El Ahuequín era el príncipe primogénito del Inca, elegido entre sus numerosos hermanos y era elegido por su valentía, coraje y astucia. El Consejo Imperial era un organismo asesor. Se reunían bajo la dirección del Inca, a quien le daban cuenta de su labor desarrollada. El Apunchic, gobernador, regionales sujetos a vigilancia y fiscalización. Debían cuidar el orden y el cumplimiento de las normas en la conducta social. El Ticuricoc, funcionarios estatales que observaban el cumplimiento de las órdenes del Inca. El Curaca, encargados de recoger los tributos. Eran las personas que tenían más contacto con la comunidad y debían velar por el orden, el trabajo y la producción. Teniendo en cuenta esta organización política, tenemos un acercamiento al pensamiento jurídico en el incanato. Se puede lograr observando el régimen político imperante, resumida en la siguiente sentencia: ninguna oposición tolerada. Esta descripción del sistema jurídico-político incaico revela una condición política inflexible, intolerante, además del fenómeno de la verticalidad de la sociedad incaica, en cuya cima estaba el Inca como Dios absoluto y total. El Inca era Dios. El derecho era solo parte de la voluntad del Inca, de tal forma que la verticalidad del poder estaba determinada eternamente por el nacimiento y el parentesco. Es decir, existía un sistema jurídico basado en las relaciones de parentesco. Arrastraba a esta sociedad hacia una idea y actitud de subordinación. Para la etnia inca, primaba ante todo la subordinación política encaminada a la producción de rentas estatales, en medio de un extraordinario ordenamiento social, de tal manera que a cualquier infracción la reputaba como delito público, basándose en viejas costumbres y tradiciones de Taipicalá. Penaban a todo lo que alterara lo establecido por el supremo gobierno. No aceptaban violaciones a su derecho, ni atentados contra los dioses de la etnia del gobernante, ni menos contra quienes comandaban la nave del Estado, o en agravio de personas que merecían un respeto especial. Y peor, contra los que amenazaban la marcha económica del país. Legado. Los incas fueron grandes astrónomos, arquitectos y hasta cocineros. Incluso muchas de sus obras siguen vigentes aún en nuestros días. Sin duda alguna, su mayor aporte lo hicieron a la ingeniería. Claro de ello es Machu Picchu, una ciudad de piedra construida por obreros incas en la cima del cielo. Machu Picchu, considerada como la ventana al pasado, permaneció oculta
ante los ojos del mundo por más de 3 siglos. La arquitectura incaica es la más importante de las arquitecturas precolombinas en América del Sur. Los sabios constructores incaicos esculpían en piedras sus mayores obras de arte. Edificaron eternas creaciones llenas de vida y con un profundo respeto por el medio ambiente que los rodeaba y acogía. La capital del Imperio Inca, Cusco, todavía contiene muchos buenos ejemplos de la arquitectura inca. La etapa incaica fue una de las de mayor trascendencia por su gran composición estructural, social, política y jurídica. Los incas habían venido a transmitir su orden, provenientes de una raza guerrera, que, conquistando a los demás pueblos adyacentes, edificaron mediante un muy programado proyecto de carácter universal el Imperio Incaico. El incanato fue el dominio de una casta guerrera sobre otras culturas inferiores en fuerza, o mejor dicho, el dominio de una capa de señores sobre una o más culturas inferiores. El incanato fue una superposición, un dominio que tuvo como resultado capas diferenciadas, una gobernante y otra sometida. Datos curiosos. ¿Sabías que ningún soberano inca fue enterrado? Machu Picchu fue la residencia de un gobernante inca. Tuvieron una visión dual del mundo. La mujer era considerada el bien más valioso de intercambio. El último inca fue Atahualpa. El inca se cubría el cuerpo con polvo de oro y entraba a lavarse en las aguas del lago Titicaca, en donde el oro se perdía en las profundidades. Adoraban al sol, por eso los sacerdotes eran buenos astrónomos.